Mi nombre es Carmen Vázquez, tengo 72 años, fui profesora de lengua castellana durante 4 décadas, soy viuda desde hace 11 años y hasta hace poco creía que lo más difícil que me tocaba enfrentar en esta etapa de mi vida era levantarme con las rodillas agarrotadas cada mañana. Estaba equivocada. Lo más difícil que enfrenté en mi vida llegó un martes de octubre, cuando mi propio hijo entró por la puerta de mi casa. Se sentó frente a mí con esa sonrisa que lleva practicando desde que aprendió a pedirme dinero para el recreo y me dijo algo que tardé semanas en procesar del todo, algo que me quitó el aliento no porque fuera violento, sino porque vino de su boca, porque era mi hijo, porque yo lo parí. Esta historia tarda 6 meses en resolverse. Y si tienes prisa, te digo desde ahora que termina bien. Pero necesito que te quedes, porque lo que pasó en esos 6 meses cambia absolutamente todo lo que creías saber sobre la familia, sobre el dinero y sobre lo tarde que puede llegar a ser demasiado tarde para empezar a vivir. Quédate conmigo. Empieza aquí. Viví 42 años trabajando. No es una frase hecha ni un número redondo que uso para impresionar. Son 42 años exactos, desde los 18 hasta los 60, dando clases en colegios públicos del barrio de Carabanchel, en Madrid, explicándole a generaciones enteras la diferencia entre una oración subordinada y una coordinada, corrigiendo exámenes con rotulador rojo a las 11 de la noche, mientras mi marido Fermín dormía ya en el sillón con el mando de la tele en la mano y los 2 niños hacía horas que estaban acostados. 42 años pagando mi cotización a la Seguridad Social sin saltarme un mes. 42 años creyendo, con la fe casi religiosa que tiene la gente de mi generación, que el esfuerzo sostenido se convierte tarde o temprano en estabilidad. Y se convirtió. Cuando me jubilé tenía una pensión de 1.000 euros al mes, que en Madrid no alcanza para lujos, pero sí da para vivir con dignidad si sabes administrarte. Y yo supe administrarme toda la vida. 50 euros aquí, 100 allá, sin grandes caprichos, recortando donde podía, guardando lo que sobraba, reinvirtiendo lo que daba el pequeño depósito que tenía en el banco desde los años 90. Para cuando llegó ese octubre del que te voy a hablar, tenía 45.000 euros ahorrados en mi cuenta. 45.000 euros que no cayeron del cielo ni me los dejó nadie en herencia. Los gané clase a clase, tarde a tarde,
corrección a corrección. Mi apartamento está en el barrio de Carabanchel, en una calle que conoce mis pasos desde que tenía 30 años. Es un tercero sin ascensor, de esos que huelen a guiso de puchero los domingos y a humedad cuando llueve con fuerza. 110 metros cuadrados que Fermín y yo compramos juntos en 1988 cuando los dos trabajábamos y los niños eran pequeños, y que terminamos de pagar en el año 2004 con una fiesta que consistió en una botella de cava barato y un abrazo que duró más que la mayoría de los de nuestra historia. Fermín murió 11 años atrás de un infarto que llegó sin avisar un jueves por la tarde mientras veía el telediario. Y desde entonces ese apartamento es lo único que queda de lo que construimos juntos. Son las paredes con las marcas de los crecimientos de Diego y Patricia en el quicio de la puerta de la cocina. Son los azulejos que Fermín puso él mismo un verano porque era demasiado orgulloso para llamar a un operario. Es mi casa, no es solo un inmueble. Después de que Fermín murió, me costó varios años encontrar un nuevo ritmo. Si alguna vez has perdido a alguien con quien compartiste la mayoría de tu vida adulta, sabes que el duelo no es un momento, ni una semana, ni un mes. Es una reorganización lenta de todos los hábitos. Yo tardé casi 4 años en aprender a cocinar para una sola persona sin que me diera pena el silencio, pero lo aprendí. Y cuando lo aprendí, descubrí algo que no esperaba, que había una versión de mí misma que llevaba décadas esperando espacio para aparecer. Empecé a conocer a mis vecinos de verdad, no el saludo de escalera, el buenos días señora Carmen, que lleva décadas siendo lo más que intercambiamos, sino conocerlos de verdad. Supe que el señor Aurelio, del segundo derecha, 81 años, tiene la rodilla operada y a veces no puede bajar al mercado. Supe que la familia Domínguez, del bajo izquierda, lleva 3 meses al borde del desahucio, porque el padre perdió el trabajo y el banco no da plazo. Supe que Lola, la chica del cuarto que estudia enfermería, lleva 4 días comiendo fideos porque le robaron el bolso con el dinero de la quincena. A ninguno de estos vecinos les pedí nada a cambio de lo que les di. Al señor Aurelio le bajó la compra los martes. A la familia Domínguez les presté 3 meses de renta cuando el banco amenazó con ejecutar. A Lola
le metí un sobre con 100 euros debajo de la puerta una noche que ella estaba de turno. ¿Por qué lo hacía? Porque podía, porque tenía suficiente, porque el señor Aurelio me recuerda a mi padre, porque los hijos de los Domínguez van al colegio con la mochila llena y no tienen por qué enterarse de que sus padres no pueden dormir, porque Lola estudia para curar a la gente y nadie debería pasar hambre mientras aprende eso. Esas son mis razones. Siempre me parecieron razones suficientes. A mis hijos les parecieron otra cosa. Diego tiene 38 años, es el mayor. Tiene una cara que en las fotos de su boda hace 10 años parece completamente honesta. Y esa es la trampa con las caras que aprendemos a leer durante décadas. Confundimos familiaridad con transparencia. Diego pasó su adolescencia en este apartamento, comió en esta mesa, durmió bajo este techo y aprendió de mi marido y de mí que el trabajo duro es el único camino. Lo que no sé cuándo aprendió, aunque evidentemente lo aprendió en algún momento, es que el camino más corto hacia el dinero de otra persona es convencer a esa persona de que no merece tenerlo. Patricia tiene 35 años, es 3 años más joven que su hermano y siempre fue más lista en el colegio, pero con la inteligencia emocional de una pared de hormigón. Patricia es de las personas que ve el mundo dividido en personas que se merecen las cosas y personas que no. Y el problema es que ella siempre se considera a sí misma en el primer grupo y a los demás en el segundo, según le convenga. Cuando éramos más cercanas, me llamaba todos los domingos. Esas llamadas se fueron espaciando a medida que sus necesidades de mí bajaban y mi utilidad en su vida disminuía. Para cuando llegó octubre, llevábamos casi 4 meses sin vernos en persona. Alejandro, el hijo mayor de Diego, mi nieto, tenía 25 años ese octubre, pero de él te hablaré más tarde, porque Alejandro aparece en esta historia cuando más falta hace, como los buenos personajes. El primer indicio de que algo estaba cambiando lo tuve en septiembre, unas semanas antes de que todo explotara. Diego me llamó 3 veces en 10 días para preguntarme cosas que nunca antes le habían importado. Cuánto tenía en el banco, si el piso estaba a mi nombre o compartido con alguien, si había hecho testamento y qué decía exactamente. Yo respondía a las preguntas con la ingenuidad de una madre que asume buenas intenciones en su hijo, pensando que quizás le habían entrado preocupaciones de adulto sobre la planificación familiar.
Ahora sé que estaba tomando notas. La mañana del 16 de octubre era un martes, el tipo de martes gris y fresco que Madrid tiene en otoño, cuando el cielo no decide si va a llover o no, y el frío es suficiente para querer estar dentro, pero no tanto como para poner la calefacción todavía. Yo había desayunado sola, como siempre, con el café con leche y las tostadas con tomate, que son mi pequeño ritual de cada mañana. Había llamado al señor Aurelio para confirmar que esa tarde subía yo al mercado de San Isidro a comprarle lo que necesitaba para la semana. Tenía preparada la lista sobre el aparador de la entrada. Me disponía a poner una colada cuando sonó el timbre. Era Diego. No me había avisado de que venía. No era raro del todo, porque a veces aparecía sin llamar cuando pasaba por el barrio. Así que abrí la puerta sin la menor alarma. Lo vi entrar con ese andar que tiene, los hombros un poco adelante, como si siempre llegara con prisa de algo. Y no me dio un beso en la mejilla, sino que fue directo a la cocina y se sentó a la mesa. Yo lo seguí sin entender todavía que ese movimiento, esa decisión de ir directo a sentarse sin pedirme permiso en mi propia casa, era ya el primer síntoma. Me senté frente a él. Le pregunté si quería café. Dijo que no tenía tiempo. Y entonces sacó del bolsillo de la chaqueta algo que reconocí inmediatamente: mi tarjeta de débito, la que yo guardaba en el cajón de la mesita junto al pasaporte y la cartilla del médico, la que no recordaba haber sacado de ahí. La puso sobre la mesa como si fuera un documento que necesitaba revisión. Levanté los ojos hacia él y Diego me miró con esa expresión que no sé cómo describir de otra manera que no sea como la de alguien que ha practicado lo que va a decir frente al espejo y cree que lo tiene bien ensayado. Me dijo: mamá, esto es por tu bien. Ya no tienes edad para andar manejando sola tu dinero. Vamos a encargarnos nosotros. Esas palabras: ya no tienes edad para andar manejando sola tu dinero. Me quedé mirándolo. El café que había tomado esa mañana me pareció de repente físicamente presente en el pecho, como un peso que no acababa de bajar. Los segundos que pasaron entre que terminó de hablar y que yo pude articular alguna respuesta fueron los más extraños que recuerdo, porque en esos segundos mi cerebro estaba haciendo dos cosas simultáneas: intentando entender lo que acababa de oír, como si hubiera posibilidad de haberlo malinterpretado, y empezando a registrar en algún lugar más profundo
y más honesto que no lo había malinterpretado en absoluto. Le dije que esa era mi tarjeta y que la devolviera. Me dijo que ya había cambiado la clave. Me dijo que ya había bloqueado mi acceso a la cuenta. Me lo dijo con la misma calma con que uno comunica que ha cambiado el proveedor de Internet, como si fuera una decisión administrativa que simplemente había que notificarme. Y yo, que llevo 72 años de vida y 4 décadas enseñándoles a hablar correctamente a los hijos de otras personas, me quedé sin palabras, no por miedo todavía, no exactamente por rabia todavía, sino por la imposibilidad absoluta de asimilar que la persona que estaba sentada frente a mí, en mi propia mesa, en la cocina donde aprendió a desayunar, en la casa que pagué con mi trabajo, me estaba mirando a los ojos y diciéndome que ya no era capaz de manejar mi propio dinero. Tengo 72 años. Corrijo mentalmente la gramática de las cartas que recibo por correo. Llevo mis propias cuentas en una libreta desde que tengo uso de razón. Nunca confundí un número de cuenta con otro, ni dejé una factura sin pagar. Y mi hijo, de 38 años, que lleva 2 años en un trabajo temporal de consultoría que paga tarde y mal, me miraba desde el otro lado de la mesa diciéndome que yo ya no tenía edad para manejar sola mi dinero. Le dije que se fuera, y se fue, pero se llevó la tarjeta. Esa tarde no fui al mercado de San Isidro. Llamé al señor Aurelio para disculparme y noté que mi voz sonaba rara, como si viniera de dentro de un tubo. Él me preguntó si me encontraba bien y le dije que sí, que solo estaba un poco cansada. Me quedé sentada en el sillón de la sala hasta que oscureció, sin encender la luz, mirando las sombras moverse por el techo mientras el barrio hacía su ruido de siempre afuera. Los coches, el ruido de la tele del vecino de arriba, las palomas en el alféizar. Y fui procesando, poco a poco, lo que había pasado. Intenté llamar a mi banco esa misma noche. La línea de atención al cliente me confirmó lo que ya sabía. El acceso a la cuenta asociada a esa tarjeta estaba bloqueado desde la mañana. No podía hacer transferencias, no podía consultar el saldo. La persona del teléfono me explicó los pasos para recuperar el acceso, pero era un proceso que requería presencia física en la sucursal. Yo anoté todo en la libreta, con letra más grande que de costumbre, porque me temblaba un poco la mano. 3 días después llegó Patricia. Si la visita de Diego
fue un martes gris, la de Patricia fue un jueves con el mismo frío de octubre, pero con sol. Uno de esos soles madrileños de otoño que son bonitos y fríos al mismo tiempo. Patricia llegó con una bolsa de la charcutería de abajo, lo que en cualquier otra circunstancia hubiera sido un gesto simpático, y se sentó también en la cocina con la energía de alguien que ha venido a arreglar algo y no a escuchar. Le expliqué lo que había hecho Diego. Le dije que había entrado en mi casa y tomado mi tarjeta sin permiso. Le dije que había cambiado las claves y bloqueado mi acceso a mi propio dinero. Esperaba que se indignara, esperaba que llamara a su hermano y le dijera que se había pasado. Esperaba, supongo, que fuera mi hija. En lugar de eso, Patricia dejó la bolsa de embutido sobre la mesa, me miró con esa expresión suya de haber decidido algo antes de llegar y me dijo que entendía la posición de Diego, que habían hablado y que los dos estaban preocupados por mí. Y entonces sacó el teléfono y me mostró unas fotos. Eran fotos mías, fotos donde aparecía yo en el portal, con bolsas del mercado que claramente no eran para mí. Una foto donde se me veía entrar en casa de los Domínguez del Bajo. Otra donde llevaba algo en la mano que parecía un sobre. No sé quién las había tomado ni desde dónde. Solo sé que alguien había estado observándome y fotografiándome sin que yo lo supiera, en los movimientos cotidianos de mi propia calle. Patricia me dijo que esas fotos demostraban un comportamiento preocupante, que ayudar a vecinos desconocidos con mi dinero era una señal de que no estaba tomando buenas decisiones, que ella y Diego solo querían protegerme. Le dije que llevaba toda la vida tomando buenas decisiones, que había criado a 2 hijos, pagado una hipoteca, ahorrado 45.000 euros y que decidir cómo gastar mi propio dinero era exactamente igual de mi competencia ahora que cuando tenía 40 años. Me llamó egoísta, así, exactamente así. Me dijo, eres una egoísta, mamá. Nos niega ayuda a tu propia familia y le regala el dinero a desconocidos. Ahí fue cuando el frío de octubre entró en la sala, aunque las ventanas estuvieran cerradas. Necesito que entiendas algo sobre esa frase. No me dolió de la manera en que duele un insulto entre 2 personas que se llevan mal y ya no se quieren. Me dolió de la manera en que duele algo que viene de alguien a quien querías sin condiciones, alguien a quien diste todo durante décadas y que ahora convierte ese todo
en evidencia de tus defectos. Me dolió como duelen las cosas que son deliberadamente injustas. Patricia sabía, mientras decía esa frase, que yo no le había negado ayuda a mis hijos cuando la necesitaron. Sabía que le había prestado 4.000 euros a ella misma 3 años atrás para el enganche de su apartamento. Sabía que a Diego le había ayudado con el depósito de su primer alquiler cuando tenía 26 años y su sueldo no le llegaba. Patricia sabía todo eso y me llamó egoísta igualmente, porque la acusación no era honesta, era estratégica. Esa noche, sola en el apartamento, con la bolsa de embutido de Patricia todavía sobre la mesa, sin abrir porque no tenía hambre, empecé a notar las primeras piezas de un patrón que antes no había querido ver. Las preguntas de Diego en septiembre sobre el banco y el testamento. La velocidad con que había cambiado las claves de la tarjeta, lo que implicaba que lo tenía preparado de antemano. Las fotos de Patricia que alguien había tomado con anticipación. Nada de esto era espontáneo. Llevaban tiempo planificándolo. Esa noche dormí poco. En los días siguientes empecé a notar otras cosas. El teléfono móvil que Diego me había regalado hacía 8 meses, ese modelo nuevo que yo no le había pedido porque el mío todavía funcionaba bien, empezó a parecerme diferente. Más lento a veces, con la batería bajando a horas extrañas. No era nada que pudiera demostrar con certeza, era más bien una sensación. Pero la sensación se volvió más concreta cuando intenté llamar a mi hermana Rosa a Barcelona una tarde y Diego me llamó a mí exactamente 20 minutos después, sin que yo le hubiera dicho nada de esa llamada, para preguntarme cómo estaba. Era la primera vez en semanas que llamaba para preguntar cómo estaba. No podía ser coincidencia. Guardé esa información en algún lugar del estómago. Seguí usando el teléfono, pero empecé a medir lo que decía. La siguiente semana recibí la visita de un hombre que se presentó como abogado. Traje gris, maletín de cuero, la sonrisa de alguien acostumbrado a entrar en casas de personas que no le han pedido que venga. Me dijo que representaba los intereses de mi familia y que tenía unos documentos para mí. Los documentos eran una autorización para vender el apartamento. Me quedé mirando esos papeles sobre la mesa de mi sala con una claridad que se me instaló en el pecho como hielo. El apartamento donde viví con Fermín. El apartamento con las marcas del crecimiento de Diego y Patricia en el quicio de la puerta. El que terminamos de pagar en el 2004
con una botella de cava barato. Querían venderlo. Le dije al abogado que no iba a firmar nada. Él sonrió con la paciencia de alguien que tiene más tiempo que yo. Me dijo que había alternativas que quizás no querría explorar. Me habló de procesos de incapacitación, de que si una persona no podía gestionar sus propios recursos, la familia tenía herramientas legales para tomar el control. Me lo dijo en tono de consejo, como si me estuviera haciendo un favor al advertirme. Me levanté, fui a la puerta y la abrí. Le dije que se marchara. Cuando cerré la puerta detrás de él, apoyé la espalda en la madera y cerré los ojos. El corazón me latía con más fuerza de lo necesario y tuve que respirar despacio, consciente de cada entrada de aire, para conseguir que volviera al ritmo normal. Tenía 72 años, 72 años de vida bien vivida, y el hijo que había parido estaba intentando arrebatarme mi casa. Esa noche busqué en el teléfono el nombre de la residencia donde Diego quería internarme. No sé por qué lo busqué, quizás para hacer real algo que todavía me costaba creer. La residencia existe, está en las afueras de Madrid, hacia Alcobendas. Tiene una página web con fotos de habitaciones limpias y jardines con flores y personas mayores sonriendo. Esas fotos que hacen las páginas de residencias donde todo el mundo parece contentísimo de estar ahí. Y en la página había un formulario de reserva. Y cuando llamé al número que aparecía, la persona que contestó, después de preguntarme el nombre, me dijo con toda la normalidad del mundo que la plaza ya estaba reservada y pagada, a nombre de Carmen Vázquez, reservada hacía 3 semanas. Me senté en el suelo de la cocina, no porque me faltaran fuerzas para quedarme de pie. Me senté porque necesité estar en contacto con el suelo, con algo que no pudieran quitarme todavía. El frío del linóleo a través del pantalón, ese frío concreto y real, fue lo único en ese momento que me ancló. Llevaba meses durmiendo en mi cama, desayunando en mi cocina, bajando al mercado por mi calle, creyendo que mi vida era estable. Y mientras yo hacía todo eso, Diego y Patricia habían estado moviendo piezas a mis espaldas. Habían reservado una residencia sin mi consentimiento. Habían contratado un abogado para presionarme a vender el piso. Habían bloqueado mi acceso al dinero que gané en 42 años de trabajo. Y yo no había visto nada
porque no se me había ocurrido que hubiera algo que ver. Esa noche, sentada en el suelo de mi cocina, con el teléfono en la mano, decidí llamar a Rosa. Rosa es mi hermana menor. Tiene 67 años. Vive en Barcelona desde que se casó hace 30 con un hombre de allí que murió hace 5. Y es la persona en el mundo que más me conoce desde hace más tiempo. Compartimos cama de niñas en el piso de nuestros padres en Carabanchel, el mismo barrio donde sigo viviendo yo, mientras mi padre trabajaba en la fábrica y mi madre limpiaba casas ajenas. Rosa y yo aprendimos juntas lo que vale el trabajo de una persona y lo que cuesta ganarse lo propio. Rosa lo sabe igual de bien que yo. Pero recordé el teléfono, recordé la llamada que Diego había interceptado, así que no llamé desde el móvil que me había regalado. Bajé a la cabina de la calle Pañel, la única que queda en el barrio y que por algún milagro todavía funciona. Hacía años que no usaba una cabina telefónica. El auricular olía a esa mezcla de plástico y polvo que tienen las cosas que no se usan demasiado. Marqué el número de Rosa de memoria, como en los años 90, y escuché su voz después de 3 tonos. Le conté todo desde el principio, sin omitir nada. La tarjeta, las claves, el abogado, los documentos de venta, la residencia ya reservada. Mi voz fue entera durante casi todo el relato, más entera de lo que esperaba, hasta que llegué a la parte de la residencia y entonces algo en la garganta se me cerró un segundo, solo un segundo. Rosa no me interrumpió en ningún momento mientras hablaba. Cuando terminé, hubo un silencio breve y luego me dijo: Carmencita, no te muevas de ahí. Mañana estoy en Madrid. Dormí esa noche con algo diferente en el pecho, no exactamente alivio, más bien el primer indicio de que no estaba completamente sola. Rosa llegó a Atocha en el AVE de las 9 de la mañana del día siguiente, con una maleta pequeña y esa cara suya que conozco de toda la vida, la cara de cuando ha tomado una decisión y nadie va a hacerla cambiar de opinión. Me abrazó en el portal de mi edificio y no dijo nada durante un momento. A veces, el abrazo de alguien que te conoce de verdad dice más que cualquier palabra que puedas añadir. Subimos al apartamento, tomamos café y Rosa escuchó de nuevo todo el relato con los detalles que en la cabina telefónica no había podido dar. Cuando terminé de hablar, sacó un bloc y un bolígrafo y dijo: Vamos al banco hoy. Yo la miré
y ella añadió: si hay algo que hacer, primero necesitamos saber con exactitud cuánto queda. Eso fue lo que hicimos. Esa mañana, las dos juntas, fuimos a la sucursal del Banco Santander de la calle Oporto, donde tenía mi cuenta desde hacía 27 años. El director de la sucursal era un hombre de unos 50 años que me conocía de vista por todos esos años de ser clienta. Un hombre de pelo gris en las sienes y gafas de montura fina que se llamaba Don Emilio y que ese día, sin saber todavía lo que le iba a contar, fue el primer funcionario que me trató como a una persona adulta con plenos derechos sobre su propia vida. Le expliqué la situación. Le pedí ver los movimientos de mi cuenta y don Emilio nos hizo pasar a un despacho privado, cerró la puerta, se sentó frente a mí con los extractos en la pantalla y empezó a mostrármelos. Los primeros movimientos que señaló eran del mes de agosto, transferencias pequeñas al principio, de 200, de 300 euros, luego de 600. Luego, en septiembre, 3 transferencias de un solo día que sumaban 4.000 euros, todas con el mismo número de cuenta de destino, todas autorizadas con la clave de la tarjeta, la clave que en agosto todavía era la mía y que Diego debía haber conseguido de alguna manera antes de cambiarla en octubre. Luego vino la transferencia grande, 23.000 euros en una sola operación, el 2 de octubre, 14 días antes de que Diego viniera a mi casa a decirme que ya no tenía edad para manejar mi dinero. Me quedé mirando ese número en la pantalla. 23.000 euros, más de la mitad de todo lo que había ahorrado en 42 años de trabajo, transferidos en un solo movimiento a las 11:42 de la mañana de un martes, mientras yo probablemente estaba en el mercado comprando las lentejas para el estofado del miércoles. Don Emilio carraspeó. Me dijo, con mucho cuidado en las palabras, que parte de ese dinero parecía haber sido destinado a inversiones en criptomonedas, según los registros que tenía disponibles del análisis de la cuenta destino. Me dijo que ese tipo de operaciones en ese período había sufrido pérdidas severas en muchos casos. Me lo dijo con la delicadeza de alguien que está anunciando algo malo que no tiene cura. Diego había transferido 23.000 euros de mi cuenta sin mi autorización y los había perdido apostando en bitcoins. Rosa puso la mano sobre la mía encima de la mesa. Yo noté
que su mano estaba fría también. Los dos estábamos procesando lo mismo desde distintos ángulos del mismo horror. Don Emilio me dijo entonces algo que cambia la dirección de toda esta historia. Me dijo que lo que habían hecho con mi cuenta era apropiación indebida y que tenía pleno derecho a denunciarlo. Me explicó que podía abrir una cuenta nueva en ese mismo momento, una cuenta a la que solo yo tendría acceso, donde trasladar lo que quedaba de mis ahorros. Me dijo que la entidad bancaria cooperaría con cualquier investigación y cuando me preguntó si quería proceder, su tono no era el de un empleado que recita un protocolo, era el de alguien que había entendido lo que había pasado y había decidido estar del lado correcto. Dije que sí a todo. Pasamos 2 horas en ese despacho. Al salir, yo tenía una cuenta nueva, con una clave que solo yo conocía, con los 22.000 euros que quedaban de mis ahorros originales transferidos a ella, y con una denuncia formal presentada contra Diego por apropiación indebida. Don Emilio nos estrechó la mano a las 2 al despedirnos y me dijo: «Señora Carmen, tiene todos los documentos que necesita. Lo que haga con ellos ahora depende de usted». Rosa y yo caminamos de vuelta al apartamento por la calle Oporto sin hablar mucho. El sol de otoño daba en las fachadas de color ocre de los edificios del barrio, ese color que Carabanchel tiene cuando hace bueno, y yo iba pensando en los 23.000 euros que ya no estaban, en los 42 años de trabajo que representaban, en la forma en que Diego los había movido mientras yo seguía con mi vida cotidiana creyendo que todo estaba bien. Cuando entramos en el portal del edificio, Rosa se paró en el primer escalón y se volvió hacia mí. Me dijo: «Ya empezamos, Carmencita, ahora no paramos». Yo asentí, y algo en mi interior, que llevaba semanas encogido y frío, empezó a hacer un movimiento distinto. No exactamente calor todavía, pero el primer movimiento hacia él. En los días que siguieron, las cosas se movieron rápido y de formas que no esperaba. Diego llamó al teléfono que me había regalado, el mismo teléfono que monitoreaba, 3 veces en 2 días. Yo respondí con normalidad cada vez, dándole respuestas cortas, sin revelar lo del banco, sin revelar la denuncia, sin revelar que Rosa estaba en Madrid. Mentir no me viene de forma natural. Toda mi vida profesional fue sobre la precisión del lenguaje.
pero hay diferencia entre mentir y simplemente no dar información que no te han pedido. Así que contesté los teléfonos y no mentí exactamente, solo omití lo relevante y colgué cada vez con el estómago apretado. La siguiente jugada de Diego fue la más reveladora de todas, porque mostró hasta qué punto había construido una narrativa y cuánto le importaba que esa narrativa fuera creída. Trajo a una psiquiatra. Llegó un miércoles por la tarde, Diego con su maletín y su cara de preocupación ensayada, acompañado de una mujer de unos 45 años con una bata blanca y una carpeta bajo el brazo. Me dijeron que era la doctora Ferrer, especialista en geriatría y salud mental, y que solo quería hacerme unas preguntas como medida de precaución. Diego usó exactamente esa frase, medida de precaución, como si yo fuera un procedimiento de seguridad en una empresa y no su madre en su propia casa. Rosa estaba presente. Se sentó en el sofá con la espalda completamente recta y los brazos cruzados, y no dijo nada, porque no hacía falta que dijera nada. Su presencia sola era suficiente. La doctora Ferrer me hizo preguntas durante 40 minutos, el tipo de preguntas que se hacen en las evaluaciones cognitivas estándar, que si sabía la fecha, que si podía decirme qué año era, que si recordaba 3 palabras que ella me había dicho 5 minutos antes, que si podía restarle 7 a 100 y seguir restando 7. Preguntas que yo respondí todas correctamente, sin ningún esfuerzo, con la misma tranquilidad con que le hubiera explicado a un alumno de primero de ESO la diferencia entre un complemento directo y uno indirecto. También me hizo preguntas sobre mis hábitos, sobre mis relaciones sociales, sobre lo que hacía con mi dinero, sobre las personas a quienes ayudaba en el edificio. Diego intervenía de vez en cuando para añadir comentarios, señalando las fotos que le había mostrado a Patricia, sugiriendo que el comportamiento de ayudar a vecinos era parte de un patrón de deterioro cognitivo. La doctora Ferrer lo escuchaba, tomaba notas, no revelaba nada de lo que pensaba. Yo la observaba mientras respondía sus preguntas y me preguntaba qué vería ella realmente, si vería lo que Diego necesitaba que viera o lo que había delante de sus ojos. Cuando terminó la evaluación, la doctora recogió sus papeles, le dio las gracias a Diego por haberla contactado, me miró a mí con una expresión directa y clara y dijo:
Señora Carmen está perfectamente lúcida. No encuentro ningún indicador de deterioro cognitivo ni de incapacidad para gestionar sus propios asuntos. No puedo dar una opinión diagnóstica que no refleje lo que he observado. El silencio que siguió en la sala duró varios segundos. Diego intentó decir algo. La doctora lo cortó con una brevedad que le habría honrado a cualquier profesora que yo hubiera conocido. He emitido mi evaluación técnica. Si necesitan otra cosa, contraten a otro especialista. Se levantó, me estrechó la mano, le dio a Rosa un gesto de asentimiento y se fue. Diego se quedó en la sala otros 5 minutos intentando presentarme una versión alternativa de lo que acababa de ocurrir, que la doctora no había tenido suficiente tiempo, que había otras evaluaciones disponibles, que él solo quería lo mejor para mí. Yo lo escuché en silencio, con las manos juntas en el regazo, hasta que terminó, y entonces le dije que se fuera. Se fue, y esa vez la cara que llevaba no era la de alguien con un plan funcionando. Pero Diego no era del tipo que abandona. 3 días después recibí una notificación oficial. Mis hijos habían iniciado formalmente un proceso de incapacitación judicial contra mí. Un proceso que, si prosperaba, les daría el control legal sobre todos mis bienes y decisiones. Cuando Rosa leyó el documento, empezó a decir palabras en voz baja que no voy a reproducir aquí, pero que eran completamente apropiadas para la situación. Yo la dejé terminar y luego le dije, necesito un abogado. Esa noche llamé a Alejandro. Alejandro es el hijo mayor de Diego. Tiene 25 años y desde pequeño fue el nieto con el que más me entendí. No porque fuera más bueno que los otros, sino porque era el más curioso, el que preguntaba por qué, más que el que simplemente aceptaba lo que le decían. Estudió ingeniería informática, trabaja en una empresa de software en Madrid, vive en un apartamento compartido en Lavapiés con 3 compañeros. No había hablado con él desde que empezó todo esto, porque no sabía de qué lado estaba y no me podía permitir el error de confiar en alguien que llevaba información a su padre. Pero lo llamé desde la cabina de Oporto de nuevo y Alejandro contestó al segundo tono. Le dije, Alejandro, necesito saber si puedo contarte algo en confianza. Y él dijo, sin pausa, abuela, llevo semanas intentando encontrar la manera de llamarte. Cuéntame tú primero.
Lo que Alejandro me contó esa noche me heló y me alivió al mismo tiempo, en esa combinación extraña que tienen las verdades que llegas a conocer demasiado tarde, pero justo a tiempo. Alejandro había estado revisando las finanzas de su padre durante los últimos meses porque Diego le había pedido dinero prestado en julio, 8.000 euros. Le dijo que era para una inversión segura, que se los devolvería en 2 meses con intereses. Alejandro le prestó los 8.000 euros y 2 meses después no había ni una palabra de devolución. Cuando preguntó, Diego le dio evasivas. Alejandro buscó. Con los conocimientos que tiene de sistemas informáticos, buscó los rastros de las transacciones que encontró accesibles, los mismos registros que cualquier persona podría ver en las plataformas de criptomonedas con los datos correctos. Y encontró que esos 8.000 euros suyos habían ido exactamente al mismo destino que los 23.000 euros míos, y que casi todo había desaparecido en operaciones de trading en bitcoins que habían salido terriblemente mal. Su padre le había robado a él también, a su propio hijo. Alejandro me dijo eso con una voz que tenía dentro la misma mezcla de devastación y claridad que yo había tenido en el suelo de mi cocina aquella noche. Me dijo que estaba dispuesto a declarar lo que sabía. Me dijo que no podía mirar hacia otro lado cuando sabía lo que su padre le estaba haciendo a su abuela. Y me dijo algo que me quedé guardando, que llevo guardado desde entonces. La familia no son las personas que comparten tu sangre, abuela, son las que se quedan cuando las cosas se ponen mal. Le pregunté si tenía pruebas documentadas. Me dijo que tenía capturas, registros, la conversación de mensajes donde su padre le pedía el dinero, el número de cuenta al que había transferido, todo. Le dije, guarda todo eso, vamos a necesitarlo. Al día siguiente contacté con un abogado especialista en derecho de familia y procesos de incapacitación. Se llamaba Don Marcos y tenía el despacho en la calle García de Paredes, en Chamberí. Un despacho con estanterías de madera hasta el techo llenas de expedientes y una mesa amplia donde uno se siente por primera vez en semanas como si hubiera tierra firme debajo de los pies. Don Marcos escuchó la historia entera con la atención metódica de alguien que ha visto muchos casos y sabe cuáles tienen consistencia. Cuando terminé, me dijo que mi situación era sólida, que tenía la evaluación psiquiátrica favorable, que tenía los registros bancarios con la denuncia ya presentada,
que tenía el testimonio de Alejandro con pruebas documentadas, que el proceso de incapacitación iniciado por Diego y Patricia era exactamente lo que parecía, un intento de formalizar mediante el sistema legal un control que ya habían estado ejerciendo ilegalmente. Me dijo también que iba a ser un proceso difícil, que duraría meses, que Diego y su abogado presentarían argumentos y que habría momentos duros. Me lo dijo con honestidad y sin suavizarlo más de lo necesario. Eso me gustó de él. No necesitaba que nadie me suavizara nada. Necesitaba alguien que me dijera la verdad. Le dije que adelante y firmamos el contrato de representación. Los 6 meses que siguieron los voy a narrar de manera distinta a como he narrado lo anterior, porque 6 meses son muchas horas y muchos días, y no todos tienen la misma importancia, pero hay momentos que sí la tienen y que mereces conocer con todo el detalle que merecen. Los primeros 2 meses fueron de preparación. Don Marcos construyó el expediente de defensa con cada documento que yo tenía. La evaluación de la doctora Ferrer, los extractos bancarios con las transferencias no autorizadas, la denuncia presentada en el banco, los registros que Alejandro había recopilado sobre las inversiones en criptomonedas, el documento de la residencia reservada sin mi consentimiento, los mensajes donde Diego solicitaba el préstamo a su hijo. Cada pieza era un ladrillo. Don Marcos lo fue colocando con la meticulosidad de alguien que sabe que un expediente bien construido es más sólido que cualquier discurso. Mientras tanto, la vida seguía. Yo seguía en mi apartamento, seguía bajando al mercado, seguía ayudando al señor Aurelio con la compra los martes, aunque ya le había contado lo suficiente de lo que estaba pasando para que él supiera que si algún día veía algo raro en el edificio, me lo dijera. Los Domínguez del Bajo habían estabilizado su situación con el tiempo que les había dado el préstamo, y el señor Domínguez había encontrado trabajo. Y venían a verme los domingos, a veces con una tortilla casera, que no pedía nada a cambio. Lola, la del cuarto, había aprobado su último examen del grado de enfermería y me puso una tarjeta bajo la puerta que guardé en el cajón junto al pasaporte. Esas personas se convirtieron en mi mundo durante esos meses. Rosa volvió a Barcelona después de la primera semana, pero llamaba todos los días desde su teléfono al mío nuevo, el que había comprado con dinero de la cuenta
que solo yo conocía. Alejandro venía los sábados y nos sentábamos en la cocina a tomar café y revisar juntos los documentos que don Marcos nos iba enviando. Tenía 25 años y llevaba los documentos con una seriedad que me hacía pensar en el tipo de adulto que iba a ser, el tipo de persona que ya era. Diego y Patricia intentaron varias veces durante esos meses hacer movimientos. El abogado que habían contratado presentó impugnaciones, solicitó nuevas evaluaciones, intentó cuestionar la cuenta bancaria nueva, argumentando que había sido abierta bajo presión. Don Marcos respondió a todo con documentación y serenidad. Cada ataque encontraba una respuesta. En el tercer mes hubo una audiencia preliminar. Era la primera vez que veía a Diego en un contexto oficial desde aquella mañana en mi cocina. Entró en la sala con su abogado, vestido de traje y con esa expresión suya de quien cree tener las cartas ganadoras. Me miró al cruzar la sala y por un segundo creo que esperaba ver en mi cara algo que no encontró. Ya no era la mujer sentada en el suelo de su cocina mirando las sombras. Era una mujer sentada recta en una silla, con su abogado a la derecha y su expediente sobre la mesa, y lo miré sin apartar los ojos. La audiencia fue técnica y lenta, y don Marcos la navegó con precisión. Al salir, en el pasillo del juzgado, Diego intentó hablarme. Se me acercó mientras Rosa, que había venido desde Barcelona para acompañarme, hablaba con don Marcos. Me dijo en voz baja que aún podíamos resolver esto de manera familiar, que no era necesario el escándalo, que él solo quería lo mejor para mí. Lo miré, le dije que lo que él quería para mí ya estaba muy claro, que estaba documentado, registrado y en manos de un juez, y que si le interesaba hablar de resolución familiar, hablaría con mi abogado. Me di la vuelta y me fui. En el cuarto mes las cosas se pusieron técnicamente más complicadas cuando el abogado de Diego presentó un nuevo informe firmado por otro especialista cuestionando la evaluación de la doctora Ferrer. Don Marcos pidió un perito independiente designado por el tribunal. El perito llegó, me evaluó y llegó a exactamente la misma conclusión que la doctora Ferrer. Plena capacidad cognitiva y de gestión autónoma. El segundo informe, desfavorable para Diego, fue el momento en que empecé a ver que el peso del expediente se inclinaba definitivamente de lado. En el quinto mes
Alejandro declaró. Su declaración duró 40 minutos. Presentó las capturas de pantalla, los registros de las transferencias, la conversación de mensajes donde su padre le solicitaba el préstamo de 8.000 euros, con la promesa de devolución en 2 meses. Habló con la calma y la precisión de alguien que ha organizado sus pensamientos con cuidado y ha decidido que la verdad es más importante que la lealtad familiar mal entendida. El abogado de Diego intentó desacreditarlo con preguntas sobre su relación con su padre, sobre posibles resentimientos, sobre si no era posible que estuviera interpretando mal los registros. Alejandro respondió a todo con la misma voz tranquila. No hay nada que interpretar, dijo en un momento. Los números son los números. El dinero fue de la cuenta de mi abuela a la cuenta de mi padre, y de la cuenta de mi padre a las plataformas de criptomonedas. No hay interpretación posible de esos movimientos. Me quedé mirando a mi nieto durante esa declaración con algo en el pecho que era más grande que el orgullo y más complejo que el amor. Era el reconocimiento de que hay personas que cuando llega el momento de elegir entre lo fácil y lo correcto, eligen lo correcto, y eso las define mejor que cualquier otra cosa que puedan hacer en su vida. En el 6º mes llegó el día de la vista final. Era un jueves de abril, 8 meses después de aquel martes de octubre, cuando Diego puso mi tarjeta sobre la mesa de mi cocina. El edificio de los juzgados por la mañana tiene esa luz blanca y fría de los lugares públicos, ese olor a papel y a café de máquina y a algo que podría llamar seriedad institucional si quisiera ser amable con ello. Don Marcos llegó 10 minutos antes que yo y estaba revisando el expediente cuando me senté a su lado. Rosa estaba en el pasillo con Alejandro. Los dos entraron cuando empezó la sesión y se sentaron detrás de mí. Diego entró con su abogado y con Patricia. Era la primera vez que veía a Patricia desde aquella visita en mi cocina cuando me llamó egoísta. Llevaba un traje que no le había visto antes y una expresión que combinaba la defensiva con la nerviosa. Y cuando cruzó su mirada con la mía, apartó los ojos casi inmediatamente. La vista duró 3 horas. No voy a reproducir cada momento porque el lenguaje de los juzgados es lento y técnico y perderías el hilo. Lo que necesitas saber es esto. Don Marcos presentó el expediente completo, los registros bancarios, las transferencias no autorizadas, la denuncia, las 2 evaluaciones psiquiátricas
favorables, el informe del perito del tribunal, la declaración de Alejandro con sus pruebas documentadas, el documento de la residencia reservada sin mi consentimiento, el contrato del abogado que Diego había traído a presionarme a firmar la venta del apartamento. El abogado de Diego intentó cada argumento que tenía, que yo era vulnerable, que mis hijos estaban genuinamente preocupados, que el contexto financiero era confuso y que podía haber malos entendidos, que Alejandro tenía motivaciones personales para testificar en mi contra. Don Marcos respondió a cada argumento con documentación, no con elocuencia, con papel, con números, con fechas, con hechos que no necesitaban interpretación. Cuando llegó el momento en que el juez me dirigió la palabra para preguntarme si quería añadir algo, me puse de pie. Llevaba semanas pensando en ese momento, no en un discurso, en una verdad, la más simple y la más completa. Le dije al juez, 42 años trabajé para tener mis propios ahorros, pagué mi propia hipoteca, crié a mis hijos y administré mis recursos sin que nadie tuviera que corregirme una sola vez. Mi hijo vino a mi casa un martes de octubre y me dijo que ya no tenía edad para manejar mi propio dinero, pero el dinero que él decía que yo no podía manejar llevaba semanas siendo transferido sin mi autorización a cuentas que él controlaba. Así que le pregunto yo, ¿quién de los dos no sabía manejar el dinero? Me senté. El juez tardó 3 días en dictar sentencia. Cuando don Marcos me llamó, con el resultado estaba en casa, sentada en la cocina con un café que ya se había enfriado mientras esperaba. Su voz tenía la calidez contenida de alguien que tiene buenas noticias y quiere decirlas bien. Me dijo, Señora Carmen, ha ganado usted el juicio en todos sus términos. Diego fue condenado por apropiación indebida y fraude, obligado a devolver la totalidad del dinero transferido sin autorización, los 23.000 euros con intereses. El proceso de incapacitación fue desestimado en su totalidad. El apartamento quedó protegido por una declaración judicial de plena capacidad de gestión a mi nombre, y contra el abogado que me había presionado a firmar los documentos de venta, se abrió una investigación complementaria por coacción. Colgué el teléfono. Me quedé un momento mirando el café frío y entonces hice algo que no esperaba hacer. Me reí. No una risa de victoria exactamente, aunque sí había algo de eso.
era más bien la risa de alguien que acaba de soltar un peso que llevaba tanto tiempo cargando que ya no lo notaba como peso, solo lo notaba ahora que no estaba. Llamé a Rosa, llamé a Alejandro, luego bajé al segundo derecha y le toqué el timbre al señor Aurelio, que salió en zapatillas y bata, y cuando le conté se le llenaron los ojos de agua y me dijo: «Señora Carmen, ya sabía yo que usted no era ninguna incapaz». Le dije que me llamara Carmen. Ya no hacía falta el señora. Lo que pasó con Diego y Patricia después de la sentencia lo supe en partes, a través de Alejandro, que seguía en contacto con algunos miembros de la familia. Diego tuvo que vender su coche y pedir un préstamo para devolver los 23.000 euros con intereses en el plazo que fijó el juzgado. Su situación laboral ya era precaria antes del juicio y las consecuencias penales hicieron imposible seguir en el sector de la consultoría con ese historial. Él y Patricia se fueron a Barcelona juntos, aunque yo no sé si la elección de esa ciudad fue deliberada o una coincidencia sin gracia, dado que Barcelona era donde vivía Rosa. Patricia perdió su relación. Su novio de 3 años, un hombre que ella llevaba tiempo presentando como el serio y el fijo, supo la historia completa a través de conversaciones que no fue capaz de sostener después de conocerla. Alejandro me dijo que el novio había dicho simplemente que no podía estar con alguien que había hecho eso. No hubo una pelea dramática, solo el fin lento de algo que no pudo sobrevivir la verdad. No sentí satisfacción exactamente cuando supe eso de Patricia. O quizás sí sentí algo parecido, pero mezclado con algo más triste, con el reconocimiento de que en algún lugar de la historia una decisión diferente podría haberlo cambiado todo. Si Patricia hubiera elegido de otro lado ese día que vino a mi cocina con la bolsa de embutido y las fotos en el teléfono, si hubiera dicho: esto está mal y no voy a ser parte de ello, las consecuencias que enfrentó no las produjo el juicio, las produjo la elección que hizo antes de que hubiera ningún juicio. Diego y yo no hemos vuelto a hablar. No sé si lo haremos. Hay personas que creen que el perdón es obligatorio, que la sangre obliga a la reconciliación. Yo creo que el perdón es tuyo cuando estás lista para darlo, no antes, y que la sangre no hace menos reales las cosas que hizo otra persona. Diego es mi hijo y eso no cambia,
pero ser mi hijo no lo absuelve de haber entrado en mi cocina un martes de octubre y decirme que ya no tenía edad para manejar mi propio dinero, y haberlo hecho mientras transfería mi dinero a cuentas que controlaba él para apostarlo en bitcoins. Esas dos cosas coexisten y no hay frase que las resuelva fácilmente. Con Alejandro me veo los sábados, sigue viniendo a la cocina, sigue tomando el café demasiado cargado que hace, sigue escuchando mis historias del barrio con esa atención que tiene de persona que genuinamente le interesa lo que dice la gente mayor. El día que terminó el juicio, me dijo que si algún día tenía hijos, quería ser el tipo de padre que cuando llegara el momento difícil, eligiera lo correcto aunque doliera. Le dije que ya era ese tipo de persona y que los hijos que tuviera tendrían mucha suerte. Con Rosa hablo todos los días. A veces es una llamada larga, de esas de media hora, donde contamos todo lo que pasó. Y a veces es solo un mensaje de buenos días, pero es todos los días. Hemos recuperado una cercanía que los años y las distancias y las vidas propias habían ido diluyendo. Y eso es una de las pocas cosas de toda esta historia que le agradezco a Diego sin ironía, que sin su traición yo no habría llamado a Rosa desde una cabina telefónica a las 11 de la noche y ella no habría cogido el AVE a la mañana siguiente. Los vecinos del edificio siguen siendo parte de mi vida, ahora con la diferencia de que lo son abiertamente. Ya no es un secreto que le bajo la compra al señor Aurelio los martes, ni que tengo una relación de amistad real con los Domínguez del Bajo y con Lola. Una tarde de mayo, unos meses después de que terminó el juicio, los vecinos del edificio entero organizaron una merienda en el portal para celebrar que me habían hecho el diagnóstico de algo que ya no tenía miedo de nombrar: libre. Pusieron sillas en el portal, alguien trajo una tarta, alguien otro trajo horchata y estuvimos 3 horas hablando y riendo en ese portal que huele a guiso los domingos y a humedad cuando llueve. Y fue una de las tardes más felices que recuerdo en años. Con el dinero devuelto por la sentencia y los ahorros que quedaban en la cuenta secreta de don Emilio, empecé a hacer algo que llevaba décadas aplazando. Viví. En julio tomé un tren a Sevilla, yo sola. Por primera vez en mi vida viajé completamente sola y me quedé 5 días en una pensión del centro histórico cerca de la catedral.
me levantaba tarde, desayunaba despacio, caminaba sin rumbo fijo por los barrios de Triana y Santa Cruz. Me sentaba en bares a mediodía a tomar un rebujito que en realidad no me gusta demasiado, pero me parecía importante pedirlo. Y por las noches cené sola en restaurantes donde elegí la mesa junto a la ventana cada vez que pude. No justifiqué los gastos ante nadie. No pedí permiso para nada. No guardé los recibos para reportárselos a Diego. En septiembre fui con Rosa a Lisboa en un fin de semana. En octubre, que era el aniversario de la mañana en que Diego puso mi tarjeta sobre la mesa, me compré unos zapatos de calidad que llevaba años queriendo y que siempre había aplazado por considerarlos un gasto innecesario. Los zapatos costaron 120 euros. Los pagué con mi dinero, con mi propia tarjeta, con la clave que solo yo conozco, y los llevé puestos el día que fui al barrio de Chamberí a llevarle unos libros a don Marcos como regalo de agradecimiento. A los 72 años aprendí algo que debería haberme enseñado antes a mí misma, que la dignidad no es un estado permanente que se alcanza y ya está. Es una elección que se renueva cada vez que alguien intenta convencerte de que no la mereces. Diego intentó convencerme de que ya no tenía edad para tomar mis propias decisiones, y la respuesta que le di, la respuesta que tardé 6 meses en construir con papeles y abogados y la ayuda de las personas que realmente me querían, fue simplemente esta: seguí tomando mis propias decisiones, cada día, sin permiso de nadie. La última vez que hablé con Alejandro, antes de que este relato terminara de escribirse, me dijo algo que llevo pensando. Me dijo: abuela, ¿crees que papá entendió algo después del juicio? Le dije que no lo sabía, que algunas personas necesitan años para entender las consecuencias de sus propias acciones y que otras no las entienden nunca. Que lo único sobre lo que tenía control era mi propia vida y que mi propia vida ahora mismo estaba yendo bastante bien. Alejandro se rió. Me dijo: eso es lo que importa. Tiene razón. A los 72 años, con los ahorros de 42 años de trabajo recuperados, con mi apartamento intacto, con mis zapatos nuevos y mis viajes a Sevilla y a Lisboa y los que vengan después, con Rosa al teléfono todas las mañanas y el señor Aurelio en el segundo derecha, y los Domínguez del Bajo con su tortilla los domingos, y Alejandro los sábados con su café demasiado cargado, eso es lo que importa. Mi hijo
entró en mi cocina un martes de octubre y me dijo que ya no tenía edad para manejar sola mi dinero. El banco tuvo una sorpresa, sí, pero la sorpresa más grande la tuvo él. Aprender a vivir para una misma nunca llega demasiado tarde. Eso lo descubrí a los 72 años. Y si tú también llevas tiempo pensando que ya pasó tu momento, quiero que sepas algo. No pasó. El momento es ahora mismo, en este segundo, en este día. La dignidad no tiene edad mínima ni máxima. Pertenece a quien la elige. Lo que le pasó a Carmen Vázquez no es un caso aislado. El abuso financiero hacia personas mayores es uno de los tipos de violencia doméstica más invisibles y más frecuentes. Estudios europeos sobre protección de la tercera edad indican que entre el 40 y el 60% de los casos de abuso económico en personas mayores son perpetrados por miembros directos de la familia, personas que deberían ser la red de seguridad y se convierten en la amenaza. La narrativa del hijo o la hija que actúan por el bien de la madre, la infantilización de la persona mayor, el uso del sistema legal para formalizar un control que ya se ejerce ilegalmente, son patrones reconocidos y documentados. Lo que protege a alguien en esa situación no es la suerte, es el acceso a información, a redes de apoyo reales y a la decisión de no aceptar que otra persona defina lo que puedes y no puedes hacer con tu propia vida. Carmen tenía 72 años cuando tomó esa decisión. Tenía 45.000 euros que representaban 42 años de trabajo. Tenía una hermana, un nieto, un director de banco con criterio moral, un abogado competente y vecinos que la querían de verdad. No todos esos elementos eran garantizados, pero el primero, la decisión de no aceptarlo, era suyo completamente. La autonomía de las personas mayores no es un privilegio condicional que la familia puede retirar cuando lo considera conveniente. Es un derecho, igual de absoluto a los 20 años que a los 72. Si esta historia te ha movido algo por dentro, si te ha dado rabia en los momentos correctos y esperanza en los que siguen, entonces ha hecho exactamente lo que tenía que hacer. Dale like a este video si crees que Carmen mereció ganar y cuéntame en los comentarios, ¿qué fue lo que más te impactó de esta historia? ¿La forma en que Diego planeó todo con anticipación?
la decisión de Alejandro de declarar contra su propio padre, o ese momento en que Carmen se levantó en el juzgado y dijo exactamente lo que tenía que decir. Quiero leer tus comentarios. Si todavía no estás suscrito a este canal, este es el momento. Pulsa el botón de suscripción y activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia. Y dime, ¿desde dónde me estás viendo ahora mismo? ¿Y a qué hora es? Me encanta imaginar desde qué rincón del mundo me siguen estas historias. El video que está en pantalla ahora mismo te va a dejar con el corazón en la garganta. Es la historia de una mujer que lleva 20 años creyendo que su hermana es su mejor amiga, hasta que descubre que le ha estado mintiendo sobre algo que cambió el rumbo de su vida entera. No te adelanto más, solo te digo que el momento en que ella descubre la verdad es uno de los más impactantes que hemos narrado en este canal. No lo dejes para después. Dale play ahora.